Hay un teólogo que a mí me gusta mucho, que se llama Bernard Sesbue, y tiene un librito que se llama El Evangelio y la Tradición. Él escribe a veces difícil, pero ese libro es bastante fácil, ¿no? Entonces, habla de cómo en la Iglesia se conserva el Evangelio de Jesús por la tradición de la Iglesia, ¿no? Y ese libro empieza con una frase que es, para mí, lapidaria. Es una pregunta. El libro empieza con esta pregunta: Iglesia, ¿qué has hecho del Evangelio? Fuerte. Iglesia, ¿qué has hecho del Evangelio? Es preguntarnos ¿qué hicimos con esa buena noticia que hemos recibido del Señor? Y entonces todo el libro es explicar un poco qué sentido tiene la tradición en la Iglesia. Porque es verdad que para que nosotros estemos hablando hoy de Jesús, 2000 y pico de años después, tiene que existir una tradición en la Iglesia, sino cómo conectamos con ese evento salvador de hace 2000 y pico de años. Tiene que haber una tradición en el medio, sino cómo llega hasta nosotros. Pero por otro lado, Sesbue dice, muchas veces lo que nosotros vivimos y proponemos no refleja ese Evangelio de Jesús, refleja otras cosas. Y me acordaba de esto cuando leía el Evangelio de hoy. Jesús está discutiendo otra vez, como ya nos tiene acostumbrados, con fariseos y escribas, criticando fuertemente a estos líderes religiosos por las tradiciones que ellos viven, que no son adecuadas para vivir la fe en Dios. ¿De dónde viene toda la discusión? Viene de un rito que los judíos tienen, o tenían por lo menos, que era el lavado de manos, que era un lavado no higiénico. Vieron que nosotros por ahí pensamos en el COVID, que había que lavarse las manos por tantos segundos, había que estar ahí. Bueno, no es un lavado higiénico, sino que es un lavado ritual. Que ese lavado ritual estaba prescripto por la ley junto con muchas otras cosas. Bueno, los escribas y los fariseos ven que los discípulos de Jesús no se lavan las manos. Repito, no es una cuestión higiénica, es una cuestión ritual. Y los ven que ellos no hacen esto y lo critican a los discípulos, se lo dicen a Jesús. Bueno, ahí viene esta discusión en la que Jesús termina diciendo, ustedes, fariseos y escribas, dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Creo que este concepto de tradición es necesario que nosotros lo pensemos, porque yo no sé si ustedes por ahí lo ven o es una cosa mía, creo que no es una cosa mía, pero la tradición termina siendo un poco un punto de discusión. Hoy es un campo de batalla el tema de la tradición, porque por un lado yo veo que hay cristianos que viven como si no existiera una tradición. Hay cristianos que piensan que ellos son los más iluminados, los que han comprendido el Evangelio, que todo lo que vino antes fue una pavada, que no sirvió para nada, y que 2000 años de historia de la Iglesia fueron nada, y que son ellos los que hoy entienden el Evangelio y entonces se sienten con una creatividad tal que hay que proponer todo otra vez, ¿no? Como si la tradición no existiera. Por otro lado, tenemos otro grupo de cristianos que se aferran a las formas que ha adquirido la fe en algunos momentos históricos y piensan que la Iglesia tiene que hacer una especie de clonación de eso, ¿no? Que todo tiene que ser igual sin mover un ápice, nada, como si todo fuese igual de absoluto. Esto, perdónenme, en la liturgia, en la misa se ve mucho. Hay lugares donde hay cristianos que, no quiero juzgar, pero sin mucha formación litúrgica, aplican una creatividad que termina siendo una liturgia que es un mamarracho. Inventan cualquier cosa y lo que menos hacen es celebrar el misterio de Dios que se hace presente ahí. Pero también tenés otras formas donde hay cristianos que dicen que la misa que hay que celebrar, la única forma válida es la que se celebraba en el siglo XVI y que hoy hay que repetir tipo clonación eso, ¿no?
Yo creo que tanto unos como otros traicionan la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición de la Iglesia es una realidad viva. ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Esto lo enseña la Iglesia. Es el Evangelio de Jesús resonando en la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos. Es el mismo Evangelio de siempre, porque el Evangelio de Jesús es siempre el mismo, pero la Iglesia en su vida, a lo largo de toda la historia, se va encontrando con distintas culturas, distintas sensibilidades, distintas comprensiones de la vida, del mundo, y entonces en ese diálogo vamos descubriendo alguna profundidad del Evangelio. Yo no digo que hoy comprendamos mejor que hace 2 siglos el Evangelio, no lo sé, pero lo comprendemos desde nuestra cultura. Y el Evangelio, cuando entra en contacto con cada cultura, nos hace comprender algunos aspectos que nos hacen vivir el Evangelio de Jesús, que es siempre el mismo. Y acá no se olviden que Jesús nos prometió el Espíritu. Es el Espíritu el que garantiza que cada cultura que se va encontrando con el Evangelio pueda profundizar en algún aspecto. Por eso la tradición es una tradición viva. No es ni una cosa que yo hago lo que a mí se me antoja, porque estaría traicionando el Evangelio de Jesús, pero tampoco la tradición es una especie de monolito inmóvil que yo tengo que clonar perpetuamente, ¿no? Esto está bueno que lo pensemos, porque hoy circulan muchas cosas, no solamente en la predicación, también videos que yo sé que por ahí los ven en internet, gente que propone miradas distorsionadas sobre lo que es la tradición. Tengamos cuidado. Tanto el que desecha la tradición porque no, todo lo viejo no sirve para nada, todo lo que vale es lo que hagamos nosotros, como el que quiere replicar al pie de la letra cada forma, cada gesto, cada palabra. Ojo, porque los dos, creo yo, tienen una carga ideológica muy fuerte. Y es lo que critica Jesús acá. ¿Dónde se ve eso? Jesús pone un ejemplo para que entendamos. Jesús, después de discutir con los fariseos, y ahora dice, hablándole a la gente, ya no le habla a ellos, le dice a la gente, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Solemne, ¿no? Entonces si Jesús dice eso, uno tiene que parar la oreja, dice. Y pone un ejemplo, dice, no hay nada que venga de afuera del hombre que pueda mancharlo, sino que lo que nos hace impuros es lo que viene de dentro. ¿Qué es lo que está criticando? Lo que decían los fariseos, que si ellos no hacían ese rito de lavarse las manos, quedaban impuros. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo primero, que lo que determina las acciones de las personas es lo que sale de nuestro interior. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá se deriva un tema que también los invito a pensar. Hoy estoy muy serio, Hay otro tema que es muy importante y es esta relación entre lo de afuera y lo de adentro en nuestra experiencia de fe. ¿A qué me refiero? Nosotros creemos en Jesús como una buena noticia capaz de transformar la vida de una persona. ¿Sí o no? ¿El Evangelio puede cambiar una vida? ¿Sí o no? Bien. Transformar una vida significa que mi corazón, mis opciones, inclusive mis sentimientos se van evangelizando. Yo no digo que uno, por decir que cree en Jesús, ya al otro día ya es un santo, que lo vamos a canonizar. No, vamos haciendo un camino. No es que de un día para el otro uno se transformó. Pero entramos en un proceso de transformación interior. Fíjense cómo muchas veces con nuestra predicación traicionamos eso mismo que decimos. Porque en lugar de poner el acento en la transformación interior, ponemos acento en la ley desde afuera que nos rige. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando evangelizamos, cuando catequizamos, en lugar de hacer el trabajo de comunicar una experiencia que transforma interiormente una persona, nos reducimos a enseñar una moral, una ética, con leyes que desde afuera nos dicen lo que tenemos que hacer. Y esto es traicionar el Evangelio. Pongo un ejemplo yo, para que se entienda.
¿Por qué decimos que no hay que mentir? ¿Hay que mentir o no? No, bueno, bien. No hay que mentir. ¿Qué motivación tengo yo para no mentir? Por ejemplo, yo puedo tener dos motivaciones, siendo cristiano. Yo puedo ser cristiano, entonces digo, no hay que mentir, primera opción, porque hay un mandamiento que dice no mentir, y entonces si yo miento, transgredo esa ley y por lo tanto tengo un castigo, una penalización, ¿sí o no? Esa es una motivación. Pero fíjense, ¿dónde está el acento? En la ley exterior que me dice no hay que mentir. Entonces yo estoy todo el tiempo cuidándome de no transgredir esa ley. Pero ¿qué otra motivación puedo tener yo siendo cristiano para no mentir? Puedo tener la motivación, por ejemplo, de que yo creo en un Dios que conmigo siempre fue fiel y veraz. Mi experiencia de Dios es de un Dios que es fiel y que es veraz. Dios no me traicionó nunca, Dios no me mintió, Dios no traicionó sus promesas. Y como creo en ese Dios, yo quiero ser como Él. Quiero ser como ese Dios que es transparente, como ese Dios que no tiene una doble cara, como ese Dios que no tiene doblez. Y por eso no miento. ¿Se dan cuenta? Acá hay otra cosa, no hay una ley exterior, hay una experiencia interior. Yo me encontré con este Dios y quiero vivir así. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es abismal la diferencia. Y yo creo que esta segunda forma de ver las cosas es la realmente cristiana. ¿La ley tiene valor? Sí tiene valor. ¿Los mandamientos tienen valor? Sí tienen valor, pero siempre secundando una experiencia espiritual. Nunca al revés, nunca al revés. Nosotros a veces traicionamos el Evangelio dando vuelta a las cosas. Y cuando decimos, estoy comunicando a Jesús, lo que estoy haciendo es enseñando una moral, una ética, y no es correcto. No sé si no es correcto, no es cristiano, no es cristiano. Primero viene la experiencia de Jesús, después viene la ley. San Pablo, ¿lo ubican a San Pablo? Está en la Biblia, carta a los Romanos. Él pone, hablando de estas cosas, pone un ejemplo que lo vamos a entender fácil. Abraham, ¿lo ubican? Abraham, está en la Biblia también, Abraham. Dice San Pablo, Abraham es nuestro padre en la fe, fue el tipo más justo, ¿sí o no? Bien. San Pablo dice, ahora ¿se dieron cuenta? Abraham vivió antes de Moisés. Quiere decir que Abraham vivió antes de la ley. Abraham fue justo sin tener ley. ¿Nunca pensaron eso? Se dice que Abraham es nuestro padre en la fe, ¿no? El hombre íntegro, el hombre justo, pero no porque cumplió la ley. Si la ley no existía, vivió antes de Moisés. ¿Por qué Abraham es nuestro padre en la fe? Porque fue fiel al Señor. Esto es lo que define al cristiano. Ya lo decía Benedicto XVI, Deus Caritas Est, se llama el documento. Lo que define nuestra experiencia cristiana es el encuentro con Jesús. No es ni una ética ni una idea. Lo central del cristianismo es la experiencia de encuentro con el Señor. Todo lo demás existe, sí existe, pero viene después. Ayuda a vivir esa experiencia, no al revés. No es que yo vivo una moral, vivo los mandamientos que después le pongo algo de espiritualidad. No, eso es traicionar el Evangelio. Primero está el encuentro, después viene todo lo demás. Bueno, no me enojé, soy vehemente. Pero me parece que son temas para pensarlos. Está lindo que hoy pensemos qué significa para nosotros la tradición, la fe recibida, cómo vivimos esa realidad de que somos iglesia porque muchos hermanos y hermanas vivieron la fe antes que nosotros, ¿no? Somos como los que nos subimos a un tren que está en marcha y dejaremos esta iglesia a otros que vivirán la fe también en otros momentos, ¿no? Somos un eslabón de una cadena. ¿Qué significa para nosotros ser una iglesia que tiene una tradición, una vida, ¿no? Y en segundo lugar, los invito a que nos quedemos pensando esta relación entre lo exterior y lo interior.
¿Qué es lo que me motiva a vivir mi fe? ¿Vivo pendiente solamente de una ley exterior, lo que me dice que hay que hacer? ¿O me doy cuenta que en mí hay una experiencia interior de Jesús? ¿Cómo vivo la fe, ¿no? Bueno, le pedimos al Espíritu que nos siga acompañando y que este único y vivo Evangelio de Jesús se haga realidad en nuestra vida personal y comunitaria. Que así sea.